Somos millones de historias. Tus historias. Somos mucho más que un periódico. Toda la información importante del arranque del día en punto de las 2 de la tarde en el Heraldo Noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y te invito para que estés perfectamente informado de todo lo que ocurre en México y en el mundo, las finanzas, los deportes, por supuesto, todo lo que necesitas saber para empezar la tarde. Heraldo Noticias, a las 2 por el 10. Soy Jesús Martín Mendoza y te invito. No se pueden perder 360 Vida Sana de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Heraldo Televisión. Y si acaso te lo perdiste, entonces ve la repetición a las 5 de la tarde. Otra vez. Estamos esperando acá En Heraldo Televisión 360 Vida Sana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches en este martes 22 de marzo. Yo soy Alejandro Sánchez. Bienvenidos a este programa El Referente. A nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, le agradezco su preferencia y comenzamos con la información más relevante del día. Una jueza federal admitió a trámite un nuevo amparo promovido a favor del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, donde se impugnará la privación ilegal de la libertad. En la demanda de garantías se solicitó la protección de la justicia contra el juez de control de oralidad penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de otras autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó nuevas órdenes de aprehensión contra el ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de encabezar una red de trata de personas al interior del instituto político que encabeza. La Fiscalía de Michoacán identificó a 2 presuntos partícipes en el homicidio del periodista Armando Linares López. El titular de la Fiscalía indicó que el avance de las investigaciones les permitió identificar al autor material y a uno de los participantes de este hecho criminal cometido el pasado 15 de marzo. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas informó que este martes sus integrantes realizan un paro nacional con bloqueos en diferentes puntos del país, esto ante la falta de respuesta a demandas de seguridad y económicas. Al acumular 8 semanas consecutivas con descenso en la incidencia de COVID-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el país se encuentra en los niveles más bajos de la pandemia desde que inició en 2020. De acuerdo con el funcionario, la ocupación hospitalaria está al mínimo al registrar únicamente 7% de camas generales y 5% para los pacientes críticos que necesitan ventilación artificial. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a las autoridades educativas, personal docente y padres de familia a regresar a clases normales todos los días. La mandataria capitalina consideró que la autoridad educativa deberá informar cuántas escuelas aún dan clases de manera híbrida, es decir, presencial y en línea. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que Rusia utilizaría las armas nucleares solo si su propia existencia se viera amenazada. Previamente, Rusia ya había utilizado por primera vez en Ucrania misiles hipersónicos Kinzhal, una de sus armas más modernas para golpear un almacén militar en el oeste ucraniano para continuar con su invasión a ese país. Y bueno, hoy en la mañanera el presidente López Obrador celebró el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Criticó a los conservadores que presentaron amparos para intentar frenar su construcción. Además, exhibió a algunos en la pantalla nacional por sus comentarios racistas. Incluso los calificó de clasistas por descalificar a los vendedores que llegaron a Santa Lucía y los invitó a reconocer que se trata de una buena obra. No pudieron, los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno, pero entonces si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos,
intelectualmente hablando, me hubiesen dicho, pues reconozco que me equivoqué. Bueno, pues al presidente no le gustó que también las crónicas de los distintos espacios informativos se enfocaran en el color, como ocurre en todos los eventos y en todas las actividades que son importantes. La verdad es que no dejaba de ser noticia, pues el hecho de que aparecieran vendedores, yo no le sentí en algún momento, por lo menos en las crónicas que me tocó ver, que se tratara de una manera despectiva o con un trato clasista hacia las personas que de alguna manera se ganan la vida, pues trabajando honestamente. Pero además el presidente emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para declarar área de protección de recursos naturales a todo el lago de Texcoco. Esta área protegida promulgada por el presidente consta de 14,000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl. Ya están suspendidos oficialmente la construcción de ese aeropuerto. El 3 de enero de 2019, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes anunciaba la suspensión de las obras del Aeropuerto Internacional de Texcoco. 3 años después, la Presidencia de la República emitió un decreto por el que se declara área natural protegida la zona conocida como el Lago de Texcoco y que se llamará Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Principalmente estamos hablando de equipamiento deportivo cultural, un centro de visitantes, un vivero, accesos y vialidades al parque, la recuperación y restauración del lago Nabor Carrillo, la recuperación de la Ciénaga de San Juan, algunas acciones en la cuenca superior y la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte. Al momento se avanza en 24% de una construcción que ocupará parte de 14,000 hectáreas y la inversión será de 4,566 millones de pesos. El CONACYT participa en este proyecto a través del Ecosistema Nacional Informático para poner a disposición del público las investigaciones que se han realizado en la zona. La Secretaría del Medio Ambiente estima que en la zona habitan 250 especies y se recibe cada año a 150 millones de aves provenientes de Canadá y Estados Unidos. Es un manejo activo, proactivo, diría yo. No es solamente dejar que solito se restaure. No, va a implicar un montón de trabajo. Nosotros vamos a estar metiendo proyectos de subsidio que va a ayudar a que los pobladores locales, la gente de Atenco y de otros municipios, puedan plantear proyectos de restauración. Se estima que el proyecto concluya en el año 2023. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Y mire, durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ya 3 semanas del primer ejercicio de revocación de mandato, un grupo de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la ocasión para promover la consulta. Ya en días pasados, Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron un decreto de interpretación para que los funcionarios puedan expresarse sobre la revocación de mandato. Esta tarde, Javier Solórzano, titular de este espacio, conversó con Benito Nasif, ex consejero del INE, sobre la revocación precisamente de mandato. Aquí parte de la conversación transmitida en el referente informativo por el 98.5 del Heraldo Radio. Es lamentable que un servidor público, particularmente alguien que ocupa un cargo público de alto nivel, en este caso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que al tomar posesión del cargo juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, porque los servidores públicos tienen una obligación especial de apegarse al Estado de Derecho, ¿sí? Al principio de legalidad. Por esa razón creo yo, Javier,
que este tipo de argumentos de mi libertad de expresión o mi derecho a la libertad de expresión está por encima de la ley o de la Constitución, me parece que no son válidos. Pues sí, mire, se aprobó este decretazo por parte de los legisladores de Morena, pero luego el Tribunal Electoral inmediatamente salió a corregirles la plana. Les dijo que simple y sencillamente no funciona y no entra en operación en este proceso, porque por lo menos, de acuerdo a la ley, debe tener una vigencia de 90 días. Si faltan o faltaban 20 y tantos días para el proceso de la revocación, así que todo el mundo estaba impedido a promoverla. Por eso la oposición en la Cámara de Diputados acusó que con la inauguración del nuevo aeropuerto se violó la veda electoral en la que nos encontramos en este momento, tanto por la revocación de mandato como por las elecciones. Y para analizar el tema, doy la bienvenida al doctor Marco Antonio Baños. Él es profesor de la Universidad Panamericana y de la UNAM, así como exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio, muy buenas noches, qué gusto tenerlo por aquí con nosotros. Alejandro, los saludo con muchísimo afecto, gracias y un saludo respetuoso para todo el auditorio. Bueno, pues la gran pregunta es si al inaugurarse ayer el aeropuerto y develar esta placa, realmente se incurrió en una violación a la veda electoral. En mi opinión sí, porque con independencia de que la semana pasada, el jueves, al vapor prácticamente se aprobó un decreto que reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental. El hecho concreto es que hay bases constitucionales que para la revocatoria de mandato fueron retomadas expresamente por las mayorías de Morena y también cuando se emitió la ley federal de la revocación del mandato. Esas prohibiciones dicen claramente que durante el periodo que va, en este caso, del 4 de febrero, cuando se emitió la convocatoria por parte del INE, y hasta el 10 de abril, cuando serán las votaciones, ningún servidor público puede difundir logros de gobierno. Esto fue una inauguración en medio del periodo prohibido. Fue resaltar el costo de la obra, la importancia de la obra, que es una de las obras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador. Y claramente, en mi opinión, ese acto del día 21, del día de ayer, está colocado como una violación a la veda electoral que está establecida para los servidores públicos. De hecho, la gran deliberación que se ha tenido con el INE consiste en que ni siquiera podrían hablar sobre los temas de logros de gobierno y que no podrían incluso colocar información en redes sociales, como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada con la propia jefa de gobierno, que colocó un tuit anunciando que se invertirían algo así como 800 millones de pesos en obras hidráulicas para la delegación Iztapalapa, y el INE le ordenó que lo bajara. Cuando se aprueba el decreto la semana pasada, pues se incurre también en una violación constitucional, porque el artículo 105, y tú lo decías, Alejandro, establece claramente que dentro de los 90 días previos al arranque de un proceso electoral no se puede modificar reglas fundamentales del juego. En este caso, esa regla de aprobación y de modificación de normas aplica también por analogía a la revocación del mandato. Y por otro lado, pues es claro que están ya en curso los procesos electorales de las 6 gubernaturas y tampoco debería de ser aplicable a esos procesos electorales. Y lo que estamos viendo es un ejército amplio de servidores públicos afines al presidente de la República, encabezados por él mismo, hablando de la obra de gobierno actual y en este caso pues inaugurando el aeropuerto. Vimos a Claudia Sheinbaum en un discurso donde resalta los beneficios del aeropuerto. Vimos incluso al propio gobernador del Estado de México hablando de las características y de la importancia que tiene este aeropuerto. En todos los casos hay violación a la veda electoral y por supuesto que el simple evento en medio de la revocatoria de mandato está constituyendo una violación expresa a esas disposiciones que fueron avaladas de nueva cuenta por el Tribunal Electoral, que ha dicho que no se puede dejar de lado 15 años de criterios judiciales diciendo que los servidores públicos no pueden estar en campaña durante el periodo de la veda de la revocación de mandato y por supuesto en las elecciones normales como ya son en los 6 estados que van caminando en este momento. Marco Antonio, no recuerdo una violación tan frontal y desafiante al árbitro electoral en los últimos años. Bueno, creo que algo más o menos que disgustó a la oposición en algún momento fue Fox.
se hizo célebre el famoso Cállate Chachalaca, se pusieron candados precisamente más duros y más rígidos para que no hubiera violaciones flagrantes y constantes, y los que hoy están en el poder fueron los que hicieron esa promoción a las leyes electorales, pero hoy en este desafío, en este intento también de desmantelar al INE en este momento para transformarlo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por un lado, se les amonesta, se les saca la tarjeta amarilla cada momento, cada que alguien sube un tuit, pero ¿qué le está faltando al Instituto Nacional Electoral? ¿Se puede sancionar una revocación de mandato ante la violación constante de la ley y desconocer el proceso de revocación? Mira, lo dices con toda claridad, no había habido una actitud de ningún gobierno desde 2007, cuando entró en vigencia esta disposición que le prohíbe a los servidores públicos difundir en las campañas electorales para las elecciones normales y ahora para la revocación de mandato los logros de gobierno en el periodo prohibido. No había habido esta situación. Cuando Felipe Calderón fue presidente de la República, incurrió en algunos excesos, particularmente la veda del 2010, cuando difundió los logros en materia de ataque al crimen organizado. Pero ahí finalmente el gobierno fue, digamos, más accesible a entender los criterios de la autoridad electoral y a asumir las instrucciones de que no se hiciera esa difusión de logros de gobierno. Este es un gobierno desafiante que incluso nos está diciendo con toda claridad que puede pasar por encima de las normas, que puede ajustar la ley a su conveniencia, porque quiere tener a todos los servidores públicos en campaña, primero por la revocatoria, pero también por las 6 gubernaturas que están en juego este año. Viene la gubernatura del Estado de México en el 2023 y luego viene la sucesión presidencial. Se están preparando para eso, pero se están preparando pasando por encima de las normas. Y las autoridades electorales, particularmente el INE, cumplen con su papel emitiendo las cautelares, pero ya no le toca al INE verificar que se cumplan esas cautelares. Viene ahora la parte que le corresponde al Tribunal Electoral y lamentablemente en este tipo de cosas hemos visto cómo ha sido absolutamente inútil, por decirlo de alguna manera, el arbitraje que se está siguiendo aquí, porque por más que se le ha dicho al presidente que es contraria a su conducta, no ha habido, contraria a su conducta a la propia Constitución, no ha habido hasta este momento una actitud proclive para aceptar las decisiones del Tribunal Electoral y para dejar de estar infringiendo las normas constitucionales. Es muy lamentable la actitud que está tomando el grupo gobernante, los legisladores que pisotean la Constitución, que pisotean normas no escritas que tienen que ver con sacar reformas de manera consensuada entre todos los actores políticos y de manera previa al inicio de los procesos comiciales y en este caso de la revocatoria de mandato. Es muy lamentable lo que está ocurriendo y yo veo que la revocatoria de mandato le dará al presidente un pretexto exacto para continuar con el trabajo de la reforma electoral y modificar de manera sensible las características, las atribuciones y todo lo que ha venido haciendo el INE y por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aprecio a un árbitro electoral y a un tribunal electoral prácticamente puesto contra las cuerdas por parte del presidente y sus gobernadores, sus legisladores, sus principales líderes en la administración pública, al desafiarlos para victimizarse en caso de que pudieran sancionarlos de una manera dura y con todo el peso de la ley, y entonces ahí pues decir, ya ven, es el árbitro electoral el que está del lado de la mafia del poder. No sé, esa es mi apreciación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque cualquier situación que no está siendo del agrado de ellos en materia de revocación del mandato, están acusando al Instituto Nacional Electoral. Primero, no le dieron dinero, no se pudieron instalar todas las casillas y ahora el presidente acaba de decir hace unos días que las casillas se están instalando en zonas urbanas, en secciones que tienen que ver con personas que viven y que son afines a los partidos de la oposición, que no se está llevando las casillas a todos los lugares. Bueno, pues es que el Instituto Nacional Electoral no tuvo recursos, fue una discusión muy larga, es una especie como de trampa perfecta a la que se le ha tendido al Instituto Nacional Electoral porque se está buscando quedarse con esa institución. Y yo quiero decir, Alejandro, una cosa que es muy importante, porque con independencia de que haya o no reforma electoral después de la revocatoria de mandato, en abril del año que viene se van a sustituir a 4 consejeros electorales. Termina su periodo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Aldaña. Evidentemente esa atribución para cubrir las vacantes es de la Cámara de Diputados.
¿Qué tipo de perfiles van a llevar ahí? ¿Quieren tener totalmente cooptado al INE para que sea un árbitro a modo, que ni siquiera las tarjetas amarillas les muestre cuando han violado las normas? Y esto me parece que ya es un tema que ahora que se interpongan las acciones de inconstitucionalidad en contra del decretazo, la Corte tiene que frenar de manera rápida y de manera inmediata. Sería muy lamentable que la Corte se espere demasiado tiempo para resolver las impugnaciones que sobrevengan sobre este decreto que es absolutamente inconstitucional. Para concluir, Marco Antonio Baños, en un minuto, ¿cuál es el precedente que se está sentando en este momento de revocación con todas estas actitudes desafiantes al árbitro de cara al proceso del 2024? ¿Y cómo puede reposicionarse el árbitro electoral? Bueno, el mensaje que está mandando el grupo gobernante es muy claro. No les importa la institucionalidad democrática, la pueden pisotear y pueden ajustar las reglas a su conveniencia. Y por supuesto que la autoridad electoral tiene que ir con mecanismos mucho más duros y se tiene que exigir que incluso por la vía penal se revise si no se están cometiendo delitos electorales, por ejemplo, con el condicionamiento de los programas, de la entrega de los beneficios de los programas sociales para ir a votar por la revocatoria de mandato, y en su momento lo harán respecto de las elecciones locales en las 6 entidades federativas. Me parece que ese es el punto central. Se tiene que ser mucho más duro, ir hacia unas multas mucho más específicas e incluso exigir en su momento la inhabilitación de servidores públicos que están vulnerando de manera tan grave la legislación electoral. Bueno, y ya de la Fiscalía Electoral mejor hablamos en otro momento, porque hasta donde tengo entendido no hay un solo proceso abierto, a pesar de que en las elecciones pasadas hubo muchas violaciones, pero ya es harina de otro costal. Es que ellos tienen otros datos y no van a abrir procedimientos mientras las condiciones de la Fiscalía estén como están en este momento. Si pudieron meterse a un expediente con una violación flagrante a los procedimientos de carácter penal y a los derechos de la contraparte, me parece que lo demás no va a tener ningún tránsito en la Fiscalía General de la República. Gracias, Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Y mire, decenas de transportistas de carga pesada bloquearon diferentes autopistas del país. Fueron varias, como la de peaje en Querétaro, porque dicen que hay mucho cobro de peaje y precisamente inseguridad. Y en atención a las demandas para decidir que les hagan caso, es que hicieron esto. Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas advirtieron que de no encontrar diálogo ni disposición para resolver sus demandas, iniciarían una movilización en marcha lenta con sus unidades hacia la Ciudad de México. Sin embargo, hace apenas un par de horas, los transportistas llegaron a un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gobernación y se prevé que mañana se realice una mesa de diálogo, por lo que fue liberada la carretera México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México. Y es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el año pasado hubo 8,762 reportes de robo a transportistas. Es decir, en promedio hubo uno cada hora todos los días del año. Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que llegó a un acuerdo con los transportistas, por lo que no bloquearon más los accesos a la capital del país. Batres Guadarrama explicó que los conductores harán acto de presencia y se van a manifestar, pero sin hacer bloqueos. Además, indicó que el asunto es un tema de competencia federal. Sin embargo, desde la Ciudad de México se ofrece apoyo a la Secretaría de Gobernación. También esta tarde, Javier Solórzano conversó con Neri Santiago Nava, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC en la Ciudad de México. Abordaron precisamente el tema de coyuntura, el paro nacional y bloqueos de transportistas, quienes exigen mayor seguridad. Aquí parte de lo que hablaron en el referente informativo del Heraldo Radio.
El movimiento de nuestra honorable Amotac es en contra de los abusos de autoridad que se siguen existiendo en carreteras federales, estatales y municipales, en donde pues el transporte de carga todo mundo lo ves con símbolo de pesos, es una extorsión imparable contra el transporte de carga, la inseguridad en carreteras. Ahora desafortunadamente los transportistas tienen que sufrir con la muerte de un operador, la muerte de un familiar, de un padre, de un sustento de casa, ya que ya la delincuencia no se conforma con robarte la unidad, ahora matan a los operadores desafortunadamente. La implementación de las cartas porte, de las nuevas leyes que perjudican en su totalidad al transporte de carga, que jamás han sido consultadas al transporte de carga, nada más entre ellos mismos se autorizan, se opinan y se resuelven. Jamás han tomado al transporte de carga en consideración y al transporte turístico, por lo cual este movimiento se está llevando a cabo el día de hoy en las 31 entidades federativas, en los 31 estados y la Ciudad de México. De hecho, ya tenemos nuestro representante, que es nuestro coordinador nacional, Miguel Ángel Santiago Solís, en la plancha del Zócalo, precisamente para evitar ingresar a la Ciudad de México. Y bueno, otro tema también que es de demanda es el doble remolque. Hay que recordar que somos uno de los pocos países en el mundo, y no se diga, yo creo que el único en América Latina, que estas grandes unidades recorren el país, las carreteras a lo largo y ancho, en dobles remolques que provocan graves accidentes, y hay números determinantes de muertos, por lo que ya incluso hay iniciativas en la Cámara de Diputados que piden acabar con esta actividad, pero los intereses son muy grandes y no ha transitado hasta este momento la iniciativa en ese sentido. Y en más temas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya fueron identificados 2 partícipes del homicidio del periodista Armando Linares López, asesinado el pasado 15 de marzo en el municipio de Zitácuaro. A solicitud de la Fiscalía General del Estado, los homicidas del periodista que dirigía el medio Monitor Michoacán y que, por cierto, ya ha cerrado, ya no quiere nadie manejarlo, porque hay que recordar que antes de Armando falleció un colaborador. Bueno, no falleció, lo asesinaron precisamente por actividades relacionadas. Bueno, estos individuos serán buscados por la Fiscalía del resto del país, y se va a solicitar a la Interpol la emisión de la ficha roja para buscar y detener a los 2 responsables. Esta tarde se registró un incendio en el Cerro del Teposteco, ubicado en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. El incendio se extendió rápidamente sobre el lugar y es visible desde la distancia. Las personas que se encuentran en el lugar han pedido ayuda a las autoridades. La alerta de los pobladores de Tepoztlán se dio porque dicho incendio se salió de control. Además de que consideraron urgente rescatar con vida a las 3 personas voluntarias que quedaron cerca de la conflagración y el humo. Y como cada martes en El Referente se encuentra Marta Bárcena, embajadora eminente, para hablarnos esta vez sobre el futuro de los mercados energéticos. Buenas noches al auditorio del Heraldo Televisión. Desde Dubái quisiera hablar hoy sobre el futuro del mercado de los energéticos y cómo México debe replantear sus políticas energética y eléctrica de corto, mediano y largo plazo, dadas las profundas transformaciones que vamos a ver en estos mercados energéticos debido a la lucha contra el cambio climático y la invasión rusa a Ucrania. Esta última invasión desató el alza de los hidrocarburos con el aumento del precio de las gasolinas y sus derivados, así como de la electricidad. Esto impacta la inflación en todos los países y también el alza de las tasas de interés que será acordada por los bancos centrales. El mercado del petróleo crudo es un mercado global. Los 2 precios de referencia son el precio Brent para el mercado europeo y el West Texas Intermediate para el de Estados Unidos. Estos
el valor de estos crudos está ya alrededor de $120 por barril. La mezcla mexicana suele ser un poco inferior en valor debido a que mezcla el crudo ligero con el crudo pesado, que es el que mayoritariamente produce México. La ley de la oferta y la demanda afecta también el precio del crudo, no solo la calidad del mismo. Vimos que en 2020 la demanda del crudo disminuyó debido a la pandemia COVID-19, pero a partir de 2021 esta demanda creció y había continuado en aumento. Sin embargo, la producción no se ha elevado y las sanciones que se imponen a Rusia, sobre todo por parte de Estados Unidos, que ha prohibido ya la importación de crudo ruso, está afectando el precio del petróleo. Destacar, sin embargo, que Estados Unidos importa de Rusia solo el 7% de sus necesidades, mientras que de México importa el 10%. En cambio, Europa importa el 23% de su crudo de Rusia. Lo que vamos a ver es una búsqueda de fuentes alternativas de suministro de petróleo crudo. Sin embargo, esto no va a ser fácil porque solo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están en capacidad de incrementar su producción para subsanar el crudo que Rusia no podrá mandar a los mercados. En el caso de México, podríamos allegarnos divisas adicionales si estuviéramos en posición de incrementar, aunque sea ligeramente, nuestra producción de crudo y exportarlo, tanto a Europa como a Asia o Estados Unidos. Sin embargo, ni Pemex ni los privados en la actualidad tienen la capacidad de incrementar la producción en el corto plazo. Los mercados de gas, a diferencia del de crudo que es global, son mercados regionales. El gas más caro se paga en Asia por parte de China, Japón, Corea, y ese gas proviene básicamente de Australia, Qatar, Turkmenistán y en menor medida de Argelia. También provenía de Rusia y que seguirá surtiendo a China. Sin embargo, no podrá satisfacer ahora la demanda europea. Los europeos tendrán que comprar un gas más caro que el que pagaban a Rusia y buscar fuentes alternativas de suministro que serán en este caso Argelia, Libia, Azerbaiyán y probablemente Egipto. Hasta ahora sus principales fuentes de suministro habían sido Rusia y Noruega continuará siéndolo. En América del Norte somos privilegiados, puesto que tenemos el gas natural más barato del mundo que se produce básicamente en los Estados Unidos. México es un importador neto de gas para nuestras plantas de ciclo combinado que producen electricidad. Sin embargo, aún en el gas en América del Norte estamos viendo alzas importantes que afectarán en buena medida el costo de la electricidad. Lo que veremos en el mediano plazo es una transición acelerada a fuentes renovables de energía, sobre todo la solar y la eólica. Sin duda alguna, la electricidad derivará de esas fuentes y habrá una mayor producción de autos eléctricos para así concluir con el desacoplamiento de Europa y Rusia en materia energética. Si esta transición estaba prevista para 2050, ahora la veremos en 2035 seguramente. Por ello, México debe adecuar sus políticas energéticas y eléctricas a estos cambios que estamos viendo en el mundo.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotros y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato. Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión, mi INE organizará foros nacionales de discusión. ¿Y dónde podré ver estos foros? A través de INE TV en los meses de marzo y abril. Consulta los detalles en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotros y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Clínica Dental Dr. Alfonso Acescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Acescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Las noticias del momento, la información internacional más relevante, el análisis del mundo deportivo, lo mejor del entretenimiento y los colaboradores más experimentados en temas jurídicos, energéticos y del sector automotriz. Todo esto aquí en las noticias de la mañana. Soy Mario Maldonado y lo invito a que nos acompañe de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de la televisión abierta. ¿El mundo actual te resulta complicado? ¿La posmodernidad te parece abrumadora? En efecto, el siglo XXI nunca fue tan complicado de entender. No te preocupes, usa este podcast como manual, guía para el Homo sapiens moderno, conducido por Paco Santamaría. Escúchalo por Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Si quieres entender todo lo que pasa en México y el mundo, tienes una cita conmigo a las 7 de la tarde todos los días en Palitos y Bolitas. Vamos a revisar, a tratar de entender todo el tema de la política, economía, todo lo que se hace en este bello y hermoso país y más allá de nuestras fronteras. Les digo, Palitos y Bolitas, 7 de la tarde conmigo, Carlos Allende. Mire, la noche de ayer le adelanté aquí que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estaba citada para comparecer ante la Cámara de Diputados para que explicara ante integrantes de la Junta de Coordinación Política la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. Bueno, pues resulta que hoy, por la mañana de última hora, los legisladores llegaron a trabajar, se sentaron prácticamente a la espera y simple y sencillamente no llegó. La Secretaría Técnica del órgano interno de la Cámara de Diputados explicó que la titular de la SEP solicitó una semana más bajo el argumento de que no contaba con los elementos necesarios para el encuentro con los legisladores. Y uno se pregunta, bueno, si la secretaria de Educación Pública
no tiene los elementos, entonces quiere decir que tomar una decisión más al vapor, es decir, que sin elementos técnicos y sin nada que lo sustentara de por medio, decidieron eliminar este programa que beneficia directamente a 3.6 millones de niños de educación básica, de pobreza y pobreza extrema. Y la mayoría de las escuelas están en zonas sumamente marginadas. Han ayudado mucho a los padres de familia porque muchos de ellos, si viven juntos, se van a trabajar y regresan tarde y los niños pueden comer algo en la escuela, además de estar recibiendo educación. Pero también hay muchas madres solteras que no tienen con quién dejar a sus niños, se van a romperse el lomo prácticamente, y estas escuelas les ayudaban tanto para darles un pan que comer a sus hijos como para cuidarlos. Ahora la situación es complicada, por eso agradecemos que el diputado por Morena, Armando Contreras Castillo, quien es secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, nos haya tomado la comunicación para poder hablar un poco al respecto. Diputado Armando, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Alejandro Sánchez, y a tus órdenes. Saludo cordialmente a toda tu amable audiencia. Oiga, diputado, y parecía que no le esperaba un día de campo a la secretaria de Educación Pública, y se lo voy a decir por esto, porque es la primera vez que no iba a estar prácticamente un secretario del gobierno de López Obrador arropado como ha sido en otras ocasiones, dado que hay gobernadores de Morena que también están en disgusto por la eliminación de este programa. ¿Qué es lo que nos puede decir usted al respecto? La secretaria no tiene por qué temer, iba a estar bastante respaldada por los diputados de Morena, que por mandato del pueblo somos mayoría en la Cámara, ya que el decreto del 28 de febrero de desaparecer las escuelas de tiempo completo está debidamente sustentado. Y esto porque tiene que ver con un tema eminentemente presupuestal. No se podía duplicar el beneficio a las escuelas teniendo dos programas de manera simultánea, es decir, las escuelas de tiempo completo y la escuela es nuestra. Y como Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación priorizamos más el tema de la atención universal, queremos cumplir con la meta de atender el 100% de las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra de aquí al 2024. Hoy llevamos más o menos la mitad. Y también se está beneficiando y se está priorizando a las escuelas rurales, a las escuelas indígenas, a las escuelas donde hay mayor necesidad. No, la oposición dice que no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí tiene que ver en el sentido de que un gobierno que trabaja sin endeudarse, un gobierno que trabaja sin aumentar impuestos y un gobierno que trabaja gastando lo mínimo y destinando los recursos para el pueblo, no nos podemos dar el lujo de duplicar beneficios a las escuelas. Esa es la mera realidad. Diputado Armando. Y también la otra razón fundamental es que con el inicio de las escuelas presenciales nos encontramos con que la infraestructura básica de la mayoría de las escuelas después de 2 años de pandemia necesitan una chainadita, una pasadita de mano a los baños, a la dirección, a las canchas, una pintadita a los salones, hacer un lugar digno para que los alumnos y maestros vuelvan a la escuela. Y también priorizamos La Escuela es Nuestra en un acuerdo con
Ejecutivo, porque también se elimina el intermediarismo, ya que los recursos que se entregan a las escuelas se hacen de manera directa a los padres de familia y ellos van a analizar. Diputado Armando, perdón que lo interrumpa, parece que tiene usted más datos que la propia secretaria de Educación Pública. ¿Esto es lo que no pudo ir a decirles a ustedes, a los legisladores de oposición, todo lo que nos está diciendo usted? Al haber cancelado la comparecencia, parece que realmente ella tiene otros datos o que no tiene pues esta versión que usted nos da. Pues ella va a ir, quizás también porque se comprometió el propio gobierno a que la SEP va a analizar alguna alternativa para atender con alimentación y actividades extracurriculares a las primarias y secundarias donde más se necesite. Y también porque la Jucopo va a analizar este mismo asunto y será seguramente un tema importante que los diputados tengamos que decidir cuando aprobemos el próximo presupuesto 2023. Cuéntanos una cosa, ¿qué es lo que le interesa sobre todo a los papás que verán sacrificada su situación por esta decisión de eliminar la escuela de tiempo completo? ¿Qué es lo que proponen ustedes que van a hacer los padres, las madres que dejaban a sus hijos ahí mientras se iban a trabajar? ¿Qué les ofrecen ustedes, los diputados, para apoyar esa propuesta de la SEP, o mejor dicho, de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la alternativa que ustedes les dan? A raíz del decreto del 28 de febrero pasado, hubo reacciones de presidentes municipales, hubo reacciones de gobernadores, y nosotros, en primer lugar, creemos que la escuela es un espacio del municipio, de los estados y de la federación, que también requieren una atención integral. Por nuestra parte, quisiéramos decirles que vamos a seguir apoyando a estas 60,000 escuelas que ya están recibiendo entre 150,000 y 500,000 pesos. Sí, pero... Y que de manera autónoma los padres de familia pueden decidir también sus prioridades, incluso sus prioridades alimentarias, incluso la suplencia de las escuelas de tiempo completo, si así lo determina. Ajá. Es decir, a una mamá que ya no podrá dejar a sus hijos de una determinada hora y que tiene que salir corriendo, algunas podrán, pero yo creo que la mayoría no puede salir del trabajo para ir por el niño y darle de comer, darle asesoría para hacer las tareas. ¿Qué es lo que proponen exactamente ustedes para suplir ese beneficio que tenían los papás? De por sí no se atendía a todos los alumnos en esta condición, solo se atendían a 27,000 escuelas de alrededor de 120,000. Era un programa incompleto en términos de la atención integral. Ese era también un tema que saltó mucho, ya que pues, nosotros hemos promovido programas de atención universal. Si tú ves, los adultos mayores no hay distinción, nada más que cumplan con la edad, si son pobres, si son ricos, si son pensionados, si son indígenas, si no son indígenas, todos. Entonces, nosotros veíamos esa parte del programa de escuelas de tiempo completo, que no era completa la atención para todos los niños en el país. ¿Qué le dicen entonces nosotros suplimos este programa por el de la escuela es nuestra, y vamos a hacer que todas las escuelas de aquí al 24 sean atendidas. ¿Y qué le dice a los gobernantes, a los gobernadores como el de Puebla, a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ellos sí quieren sostener este programa de tiempo completo? ¿Están equivocados? No, lo pueden hacer. Cada gobierno con sus propios recursos y de acuerdo a sus prioridades puede determinar la posibilidad de atención a sus gobernados.
nosotros los diputados federales no tenemos por qué evitarlo. Al contrario, les aplaudiremos. Muy bien, diputado, pues estaremos atentos a ver si la maestra Delfina se anima a ir en los próximos días a la Cámara de Diputados. Que tenga buena noche, diputado Armando Contreras Castillo, secretario de la Comisión de Educación del Partido Morena. Hasta pronto. Muchas gracias, Alejandro, y seguramente Delfina va a ir y por allá la esperaremos con mucho gusto. Gracias. Vamos a cambiar de tema. Mire, el día de mañana es clave para lo que va a pasar en la Corte. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ha propuesto otorgar un amparo liso y llano a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas, señaladas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de ser las responsables de la muerte de su hermano Federico Gertz. A continuación, le presento la historia completa. Los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponen otorgarle la libertad inmediata a Alejandra Cuevas y dejar sin efectos la orden de aprehensión contra Laura Morán, acusada de homicidio por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Este martes se hicieron públicos los proyectos que serán analizados y votados la próxima semana en el máximo tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la semana pasada el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán al considerar que no analizaba de fondo el asunto, ya que le otorgaba un amparo para efectos, es decir, la reposición del proyecto por presuntas irregularidades. El asunto fue returnado al ministro Ortiz Mena y este martes se hicieron públicos los proyectos. Señoras, señores ministros, se hace del conocimiento de la opinión pública que el retorno de los amparos en revisión 540 y 541 de 2021, que se votaron ayer en este tribunal pleno, han sido retornados al señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se ha comprometido, entendiendo la gravedad del asunto, de presentar a consideración de este tribunal pleno un proyecto de resolución a la mayor brevedad, con lo cual podremos resolver muy pronto este asunto tan delicado. El próximo lunes 28 ambos asuntos serán discutidos y votados por el máximo tribunal del país. El fiscal Alejandro Gertz Manero ha dicho que acatará la decisión de los ministros de la Suprema Corte. Verónica Macías, Heraldo Televisión. Bueno, y para seguir hablando de este tema, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, no queríamos cerrar este programa sin oír su opinión al respecto. ¿Qué opina de este caso? Alejandro Sánchez, un gusto saludarte, muy buenas noches. Me parece una excelente noticia que la Suprema Corte ya haya difundido este proyecto que está a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Mena, con el propósito de que se pueda impartir justicia para estas dos mujeres, tanto para Alejandra Cuevas, que lleva ya más de 500 días privada de su libertad, a pesar de que existen diversas deficiencias dentro del proceso penal que le permiten a ella garantizar y preservar su inocencia. Y en el caso de Laura Morán, que tiene ya 94 años, ella, se encuentra con una orden de aprehensión también ahí pendiente de que se cumplimente. La posibilidad de que ya la próxima semana la Suprema Corte pueda discutir este proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez, pues va a permitir, pues no solamente que ellas obtengan justicia, sino es también muy importante preservar la confianza en la Suprema Corte para que este tipo de asuntos pues realmente sean un mensaje para la sociedad. El hecho de que sabíamos que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues estaba utilizando la propia institución para fines totalmente personales. Un asunto que, si bien es cierto, ahí está involucrado el fallecimiento de su hermano, pero no debe de utilizarse la Procuración de Justicia en contra de estas dos mujeres, y muchísimo menos cuando en términos estrictamente del derecho penal no existe esta figura de el garante accesoria, que es precisamente uno de los motivos por los cuales se quería presumir la probable responsabilidad penal de ellas dos, de Alejandra Cuevas y de Laura Morán. Pues sí, va a ser muy interesante lo que pase mañana en esta discusión. Lo que es un hecho es que todo indica que saldrá libre y será
saldrá libre la ex sobrina política del fiscal y seguramente va a ser un golpe muy duro para él. ¿Le parece si mañana podemos retomar el tema para saber qué va a pasar? Por supuesto, Alejandro, va a ser muy importante darle seguimiento porque además se trata también de que la Corte pueda resolver un asunto con perspectiva de género. Así es, pues vamos a estar pendientes. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro, muy buenas noches para ti, tu audiencia de El Heraldo Televisión. Gracias. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, se despide de ustedes Alejandro Sánchez. Los esperamos mañana en punto de las 21 horas. ¡Éxito! ¿Quieres encontrar la información más exclusiva de estilo de vida y enterarte de todo lo que pasa en el mundo digital?